Ahí estamos. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este segundo conversatorio de Rescate de los Pueblos en colaboración con el Huerto Roma Verde, que es una asociación que se dedica a la protección o más bien a la difusión de proyectos alternativos, sobre todo en cuestiones ambientales. Y bueno, Rescate de los Pueblos, que es una asociación que está ligada eh, aquí ya llegó Fabián, ligada a la defensa del territorio, de las tradiciones, de la economía en Baja California Sur. Entonces, bueno, pues para hoy tenemos este segundo conversatorio. Si ustedes nos están sintonizando por primera vez, tenemos un primer conversatorio que nos pueden solicitar en la página de Instagram, Rescate de los Pueblos, ahí nos pueden escribir, o en Facebook y se las hacemos llegar. Entonces, bueno, muchísimas gracias a las compañeras y compañeros que estén aquí presentes y a los que nos estén escuchando. Vamos entonces a dar comienzo. Estamos aquí con Cuauhtémoc Morgan, que es parte de la Asociación de Rescate de los Pueblos. Él se ha dedicado mucho al periodismo, a la divulgación y a la investigación. En este caso, ha hecho libros de corte histórico que no le piden nada, o de hecho están por encima de cualquier académico de ciencias sociales de una universidad prestigiosa. Estos textos realmente tienen evidencias muy audaces, muy sofisticadas, muy adelantadas, muy discontinuas. Entonces, en el ensamble logra hacer eh, coherencias muy interesantes, muy disonantes. Y bueno, para hoy vamos sobre todo a hacer el hincapié, el conversatorio. Si quieren, leo aquí el título: Baja California Sur entre la soberanía y el ordenamiento territorial. Eh, entonces, bueno, el argumento dice: ¿cuáles son las nuevas estrategias de despojo sofisticado por el extranjero? ¿Cómo se entrecruzó el ambientalismo con el despojo de recursos naturales en los paisajes periféricos como México? ¿A qué nos referimos cuando decimos que las nuevas disputas políticas son necesariamente ambientalistas? Entonces, bueno, vamos a ocupar para hoy uno de los libros de Cuauhtémoc, que se llama Unión de las Californias. Ahorita les muestro la portada. Eh, entonces, aquí se me perdió. Ahí está. Eh, entonces, bueno, este, nosotros somos Rescate de los Pueblos. Mi compañera Adriana Jalife va a estar leyendo algunas citas textuales que vamos a estar poniendo. Mi nombre es Javier Ávila y yo voy a estar aquí coordinando esta sesión. Y bueno, estamos con Cuauhtémoc Morgan y más compañeras y compañeros que nos están acompañando. Entonces, bueno, este, eh, pues sin más, Morgan, ¿quieres comentar algo sobre... yo quisiera que nos comentaras un poco sobre tu proceso creativo de este libro de Unión de las Californias, que ahorita voy a poner justo la portada, pero si nos quieres comentar eso, y yo iría lanzando algunas citas textuales que podríamos ir comentando contigo y obviamente con todo el panel que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Morgan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este libro lo hice hace aproximadamente 5 años, cuando yo avisoraba de que históricamente los Estados Unidos ha intentado expandirse y implantar su hegemonía en diversas regiones del mundo. En el libro Unión de las Californias hago un recuento histórico de cómo la hegemonía de Estados Unidos siempre ha sometido a una presión constante a México para ceder a sus intereses, a la protección de sus intereses o al desarrollo de sus intereses. Gran parte de estos intereses tienen que ver mucho con la defensa y ojo, aquí en este libro precisamente menciono mucho el capítulo de los recursos naturales y es algo que efectivamente hoy en día nos estamos dando cuenta que es
parte de la temática principal sobre esta reactivación que se ha hecho de la doctrina Monroe y cómo las grandes potencias buscan asegurar su supervivencia. Ojo, eso es muy importante, su supervivencia, y gran parte en tener el dominio sobre amplios recursos naturales. Esto lo vemos obviamente en Rusia, que se expande hacia el lado de Ucrania. ¿Y qué es lo que busca de Ucrania? Son las zonas más ricas en recursos naturales, independientemente de sus climas benignos. Lo vemos en China, que es una potencia que busca a cualquier costa la salida al Pacífico y asegurar los recursos naturales, obviamente de sus zonas costeras que conocemos como el Mar Sur de China, donde hay muchos roces ahorita con otras naciones, que es Japón, Filipinas, principalmente Filipinas, ojo, no lo pierdan de vista, y otras que están cerca de China. Vietnam tiene muchos problemas, China con Vietnam, y todo esto por asegurar el acceso a recursos naturales y específicamente lo estamos viendo con Estados Unidos, que de nueva cuenta ha reactivado la conversación de Groenlandia, la adquisición de Groenlandia, que incluso ya ocasionó en la semana anterior una respuesta muy fuerte del Reino de Dinamarca. ¿Y por qué busca Groenlandia? No solamente una zona estratégica para fines de defensa, sino también por recursos naturales, y ahí estamos viendo el asunto de las tierras raras, las tierras raras que proporcionan todos los aditamentos que se utilizan para la electrónica y para estos dispositivos que son muy sofisticados, que se utilizan en la industria aeroespacial y también para la defensa. Y en este sentido también vemos que la disputa, la lucha o el interés, el empuje que ha tenido hacia Baja California tiene mucho que ver con esta situación de los recursos naturales, la preservación de los recursos naturales y tener el acceso directo a los mismos. Esto lo vengo explicando en este libro de la Unión de las Californias, donde históricamente vemos cómo trato el caso de el acceso al Golfo de California. Lo han buscado decenas de veces a través de muchas medidas de presión, que esperemos que nunca lleguen al carácter bélico, pero ellos sí han buscado implantar su hegemonía para tener esta seguridad dentro de su dominio en el horizonte que tienen para preservar su hegemonía, su potencia como nación y preservar obviamente el futuro de Estados Unidos como una nación preponderante a nivel mundial y que forma un bloque poderosísimo frente al crecimiento que ha tenido China y obviamente su adversario histórico, que es Rusia. Sobre esto pues ya no les ha importado a ellos incluso ni la diplomacia, ni nada de eso. Donald Trump acaba de desconocer, creo que 80 organizaciones relacionadas al ambientalismo, que digamos radical, y entre ellas vienen 14 que están siendo subvencionadas a través de la Organización de Naciones Unidas. Esa es una noticia que creo que se dio a conocer apenas. Vemos el interés que tiene Estados Unidos de acceder directamente, sin intermediarios, hacia las zonas que le van a asegurar su prestación, su preponderancia, su potencialidad y su fortaleza como un país que es actualmente pues la nación más poderosa del mundo. Eso es básicamente lo que yo veo en este libro, Unión de las Californias. El título plantea que en un futuro esto puede ocurrir, y como veo la situación, parece que todos estos procesos se están acelerando. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, si quieren, pues vamos a ir comentando estas primeras, algunas de las citas textuales. Aquí escogimos algunas. Como venía desfasado aquí a ver, tenía esta que dice esta, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos con también con Adriana Jalife. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Quieres comentarnos? ¿Quieres leer esta cita para que luego la comente
Morgan, y la podamos comentar aquí con la gente que está reunida, por favor. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí, nada más me gustaría también agregar que, bueno, empecé a leer el libro de Morgan hace como 3 semanas y cuando leí esta parte como que me acordé de la secundaria o no sé en qué parte de mi escolaridad lo escuché esto de la doctrina Monroe, pero se escuchaba así como algo muy, o bueno, al menos a mí se me hacía algo así como muy fantasioso, ¿no? Este, y, o como muy lejano, como muy así como que no nos tocaba. Entonces, pues ahora con esto que acaba de suceder a principio de año de lo de Venezuela, he estado escuchando por muchos lados, muchos periodistas en muchos medios que mencionan la doctrina Monroe y sobre todo el historiador geopolítico Alfredo Jalife, él ya le está llamando la doctrina Trump-Roe. Entonces, así como que ahora sí que Trump está entrando con toda esta visión de querer invadir diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar lectura. Dice, la doctrina Monroe, Estados Unidos contra Inglaterra. En 1823 fue formulada la doctrina Monroe por James Quincy Adams, secretario de Estado de James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos, con el objetivo de tener bajo control América Latina y desplazar a los países europeos, dejaron claras sus intenciones bajo el lema de América para los americanos. Estados Unidos ganó el favor de las excolonias españolas por apoyar la consolidación de su independencia, autoproclamándose los campeones del republicanismo, la independencia y la libertad. El presidente inglés Canning intentó frenar el avance de Estados Unidos hacia el sur de sus fronteras, proponiéndoles un acuerdo donde los apoyaría frente a Rusia a cambio de parte de su influencia en las excolonias españolas. Pero Estados Unidos no aceptó el plan, así que finalmente los países latinoamericanos cayeron bajo su influencia, prometiendo defender el republicanismo y la independencia en todo el territorio. Bueno, si quieren podemos dejar hasta ahí esa cita. Aquí, bueno, explica el Destino Manifiesto. Bueno, si le quieres dar lectura también al propio Destino Manifiesto, por favor, Adri. Sí, Max Weber y Troeltsch exponían que la ética calvinista proponía un cambio en el pensamiento evangélico en el que la riqueza era dada al hombre cuando obtenía la ayuda de Dios, premiando así sus actos, y el fracaso económico era un castigo divino. Esta nueva forma de pensamiento abrió el camino hacia un nuevo ordenamiento social que continúa hasta hoy, el capitalismo. Esta doctrina enalteció la propiedad privada, enlazándola al concepto de libertad. Según Locke, la ética calvinista tuvo una gran influencia en el desarrollo de Estados Unidos, que expandieron su territorio a través de poner en práctica el Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto es una justificación del desplazamiento de los indígenas, la esclavitud o la invasión del territorio mexicano ocurrida en 1847. Estados Unidos invadió más de la mitad del territorio de México a través de argumentos como la inferioridad de su población y la necesidad de civilizarlos y evangelizarlos. Además, creían que estas tierras desocupadas y poco utilizadas podrían ser mejor aprovechadas por los estadounidenses. La doctrina Monroe se convirtió en principal dogma de la política exterior estadounidense durante el siglo XIX e inicio del siglo XX, con foco en América Latina. Podemos entender el Destino Manifiesto como la justificación moral de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe no es otra cosa que la ejecución de las ideas promulgadas en el Destino Manifiesto, como clara muestra del uso del Destino Manifiesto para la aplicación de la doctrina Monroe. Expone una cita del periódico El Heraldo del 15 de mayo de 1847. La universal nación yanqui puede regenerar y emancipar al pueblo de México en un pocos años, y creemos que constituye una tarea de nuestro destino histórico el civilizar a este hermoso país y facilitar a sus habitantes el modo de apreciar y disfrutar algunas de las muchas ventajas y bendiciones de que nosotros gozamos. Hasta ahí. Muchas gracias, Adri. Bueno, Morgan, ¿quieres comentar algo sobre esta cita de la doctrina Monroe, el Destino Manifiesto, cómo se engarzan estas dos
posturas, visiones, cómo se va armando esta idea americana, porque, bueno, también por otro lado está la doctrina Estrada, ¿no? Que tú mencionas en este libro, en el caso de México, pero bueno, la doctrina Monroe, el destino manifiesto, cómo se engarza y cómo fue ganando tanto terreno, ¿no? Que hoy en día, pues parece que también un amigo, recuerdo que me decía, no es que Japón tiene su destino manifiesto, China lo tiene, Rusia lo tiene, pero bueno, en este particularmente americano, cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, y la doctrina Monroe en relación al expansionismo estadounidense, pues ya lo vimos, ok. El caso de Venezuela, que desde el 2017 incluso ya había planteado Trump una acción militar contra Venezuela e incluso tuvo muchas discusiones ahí con su gabinete, pero en fin, todo esto ya lo tenía en la vista sobre Venezuela y, ojo, es que ellos no quieren a nadie aquí ni de China, ni de Rusia, ni de ninguna nación, incluso hasta con Europa tienen problemas porque ellos, con Inglaterra tuvieron muchos roces, ellos buscan imponer esa hegemonía estadounidense sobre todo el continente americano. En relación a Baja California Sur, aquí yo les explicaba el caso de Japón, ahorita que lo mencionaste. Japón, nunca perder de vista que Japón es un imperio donde su emperador, en este caso que fue Hirohito, que fue el que participó activamente en la Segunda Guerra Mundial, que fue el único que se atrevió a invadir territorio estadounidense, le tuvo mucho miedo a Estados Unidos a Japón porque no podían contener la furia del ejército japonés y fue muy complicado para ellos enfrentarse en este campo de batalla gigantesco que se hizo en el Pacífico. Y a tal grado que desde inicios del siglo pasado, Japón incluso sorprendió al mundo cuando en una guerra derrotó a Rusia, que era otro imperio muy, muy grande en ese tiempo, y derrotó a China. Así se da a conocer Japón al mundo. Fue una potencia que emergió y trabajó y desarrolló su industria pesada. Toda su industria la desarrolló a tal grado de convertirse en una potencia regional en el Pacífico y sobre el que Estados Unidos intentó poner barreras de contención a fin y al cabo que ese expansionismo de Japón que ya se había manifestado sobre Rusia y sobre China no les fuera a sorprender a ellos hacia sus intereses en el Pacífico y por eso incluso en 1913 se emitió dentro de la doctrina Monroe este corolario que les mencionaba que se denomina el corolario Lodge. Ese corolario Lodge fue para contener cualquier intención de Japón de intervenir en Baja California. Es un corolario que no se le conoce tanto como el corolario Roosevelt, que también fue emitido en la presidencia de Roosevelt a principios del siglo pasado para justificar la intervención de Estados Unidos en todos los países latinoamericanos donde tuvo mucha influencia, sobre todo en el área del Caribe, área de Centroamérica, donde a través de sus empresas explotadoras de principalmente la industria del plátano, porque así se dio a conocer, ellos tuvieron mucha presencia y de hecho de ahí surge esto de las naciones bananeras, porque imponían, quitaban, colocaban a presidentes de la República a su antojo, de acuerdo a los movimientos que ellos planteaban, e incluso Panamá, ojo, no pierdan de vista, Panamá nace de una imposición de los Estados Unidos que mutilan el territorio de Colombia para a través del fomento de un movimiento independentista en Panamá y para así tomar posesión total de lo que es el Canal de Panamá, que es algo que se relaciona mucho con nuestro Golfo de California, nuestra península de Baja California, y ahorita lo vamos a ver esto más adelante, pero así es como a través de la doctrina Monroe, que de hecho no está ni forma parte de la Constitución de Estados Unidos, pero sí esta doctrina Monroe norma la política exterior de los Estados Unidos y en el Departamento de Estado, donde existe esa memoria histórica de todos esos documentos que exhibo en este libro, porque de ahí la mayoría de los documentos los obtuve, esa memoria histórica de Estados Unidos que de repente despierta con Donald Trump y adquiere una nueva vigencia la doctrina Monroe. ¿Dónde vamos? Pues vamos a proteger a América y va a servir para nuestros intereses. Por eso no les extrañe los asuntos de Argentina, los asuntos de Chile, los asuntos de Ecuador, como Petro ayer le llama por teléfono a Trump
para buscar una entrevista con él en Washington. Entonces, el asunto de Venezuela, que está muy en boga, el cambio de gobierno en Honduras, etcétera. Todo esto se va a ver reflejado en esta ampliación de la hegemonía de Estados Unidos, sobre todo en América, donde van a espantar los intereses de cualquier otra potencia y, ojo, no perder de vista lo que va a ocurrir en México en relación a Doctrina Monroe. Muy bien. Bueno, aquí también ya llegó Guillermo Trasviña, el presidente de Rescate de los Pueblos. Le damos la bienvenida, pero bueno, si quieren vamos a leer otra cita y ya comenzamos y retomamos con Guillermo para que también él haga una introducción, una presentación y continuar con la revisión. Si quieren, entonces voy aquí a poner otra de las citas que habíamos seleccionado de la página 216. Estamos aquí también, bueno, ahorita que leamos, no sé, algunas citas, también abrimos la plenaria para que puedan también estar comentando, pero bueno, queremos crear un poco de contenido. Adri, ¿estás por ahí? ¿Quieres leer esta parte, por favor? Sí, tú me dices hasta dónde. Sí. Ok. Desactiva Adolfo de la Huerta conspiración contra Baja California. Al llegar a la presidencia de la República a finales de 1924, el general Plutarco Elías Calles se negó a reconocer los tratados de Bucareli, postura que enfureció a la Casa Blanca, pero les hizo enojar aún más cuando autorizó la apertura de una embajada de la URSS en México, por lo que de inmediato la Casa Blanca envió a sus agentes a buscar a Adolfo de la Huerta, quien todavía se encontraba exiliado en ese país. Esta situación nos vuelve a dar pistas de cómo Wall Street y la Casa Blanca han presionado para tomar Amagar utilizando la península de Baja California a cualquier costo. Hasta ahí. Eh, a tomar la península. Ah, no, sigue, perdón. Aquí. Narra el mismo Adolfo de la Huerta en sus memorias que en Nueva York se le ofreció el financiamiento para un alzamiento en México tendiente a derrocar a Plutarco Elías Calles, por lo cual ponían a su disposición 10 millones de dólares. El sonorense preguntó cómo habría de reembolsar ese dinero, a lo que le contestaron los interlocutores de Wall Street que sería a cambio de contratos para obras de carreteras, puertos y hasta concesiones de minas. Sin embargo, observó que esta invasión armada, que sería por tierra y por mar, estaba orientada a tomar la península de Baja California. Adolfo de la Huerta, cuyo patriotismo intachable siempre estuvo a toda prueba, lo que se corroboró con su rechazo a los tratados de Bucareli, continuó en diálogos en Nueva York. Pidió a sus financistas que contactaran con el general Enrique Estrada, que fiel a su causa se encontraba exiliado en Los Ángeles, para preparar la expedición que se concentraría por asuntos de estrategia en 6 estados alrededor de Jalisco. Pero los norteamericanos insistían, tiene que ser Baja California. Ajá. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, entonces, Guillermo Trasviña, ¿estás por ahí? ¿Quieres comentar, presentar? ¿Cómo estás? ¿Estás disponible o no? Excelente, excelente tarde. Una disculpa, se complicó el tema de la comunicación por acá, donde me encuentro difícil, pero de igual, un saludo para todos, igualmente todos los compañeros que están presentes. Esta, esta parte quisiera comentar el tema de la doctrina Monroe, pues es un protectorado que maneja Estados Unidos para los países de Latinoamérica, para tener el control y poder tener esa, ese control sobre la soberanía de los países de Latinoamérica, para que no pudieran invadir otros países estas tierras, o que pudieran tener concesiones o actividades dentro estratégicamente sobre asuntos de política, asuntos de mina, asuntos de extracción de petróleo, hidrocarburo,
toda la parte de la actividad económica que pudieran invertir o pudieran concesionar esos países dentro de los territorios de Latinoamérica. Pero bien, habla del tema de esta época de 1924, sin duda, el general Plutarco Elías Calle, pues es el que hace, de cierta manera, ese encontramiento, pues esa negativa en contra de Estados Unidos, porque Estados Unidos, como ya lo hemos comentado, pues tiene la base naval en Pichilingue, que funcionó a partir de la autorización del gobierno de Benito Juárez de 1866. Pero el gobierno de Plutarco Elías Calle derogó esa autorización en 1925, pero también tenía la base naval en Pichilingue y tenía una base naval en Bahía Magdalena. Sin duda, el general Plutarco Elías Calle, precisamente, pues es un patriota que le puso la distancia a Estados Unidos. Desde luego, en esa parte importante, pero desde luego Estados Unidos no ha quitado el interés, el intento de adquirir la península a través de compra-venta directa y al contado, que lo han presionado pues muchos presidentes de Estados Unidos. Y desde luego, hoy, en esta era Trump, estamos viviendo una preocupación, estamos viviendo un tema de invasión, porque desde luego llama mucho la atención que el gobernador constitucional del estado de Baja California Sur se manifiesta en contra de la invasión de Estados Unidos, el secuestro del presidente de Venezuela, cuando él en Baja California Sur actúa como un pro-yanqui. ¿Por qué? Porque están haciendo las políticas que manejan estas organizaciones, estos grupos que están vinculados con Washington. Desde luego están presentes en la península y no se han retirado de esta tierra desde esa autorización que le da Benito Juárez. Desde luego es un tema preocupante. Este gobernador es un pro-yanqui, es un personaje que ha estado vinculado para apoyar las políticas que tiene Cristina Walton sobre el tema ambiental, sobre el tema del agua, y desde luego es preocupante. Esa doctrina Monroe que tiene el control, hoy esa doctrina se refleja en un instrumento territorial que marcan por medio del instrumento del PDU y el INPLAN para una política de los 5 ayuntamientos en Baja California Sur. Y ojo, eso es un tema muy preocupante, alarmante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos precisamente está con esas políticas territoriales que traen esos instrumentos del PDU y el INPLAN. Ojo, ahí es donde están condicionando, donde van a vigilar por medio de ese coeficiente de uso de suelo y ese coeficiente de ordenamiento del suelo, es donde no van a permitir que no entre ningún país extranjero que no venga de la mano, que no tenga las políticas de Washington para habitar y poblar la península. Desde luego, es un tema preocupante donde debemos estar muy al pendiente. ¿Por qué? Porque ahorita con lo que sigue con esta intervención de Trump, obviamente después del intento de Venezuela, que no sabemos cómo va a quedar el tema, pero desde luego sigue
México y viene por la península, que incluso yo pensaba que iba a ser primero México y después Venezuela. Pero desde luego un tema preocupante, un tema de alarma, es un tema que tenemos que estar muy al pendiente porque esta invasión, recuerden ustedes por allá, después de las 11 reformas estructurales del Peñato, bueno, el salinato al Peñato, que la segunda era la más importante, que la energética, donde diseñan esa ley de hidrocarburos. Esa ley de hidrocarburos que les comenté la vez pasada es una ley de negocio. Quien vende el gas al público, la extracción de petróleo, el transporte tiene que ser productos vinculados a un almacén. Y en ese sentido, hoy, esta doctrina Monroe se refleja en ese instrumento y desde luego la invasión deliciosa ya está a un lado con esos gobiernos, con ese protectorado que tiene el gobierno de Baja California Sur a través de los ayuntamientos donde les van a entregar la soberanía, los bienes y servicios de los 5 ayuntamientos del estado y desde luego estaría Estados Unidos en su máxima expresión sobre la doctrina Monroe. Es cuanto, amigos. Ok, súper. Si quieren, entonces, bueno, ahorita para irnos algo ya más de lleno y comentarlo con Morgan. Adriana, ¿quieres leer esta parte, por favor, para que la comentemos con Morgan y ya ir entrando de lleno a la etapa contemporánea? Aunque, bueno, claro, este libro es extenso y muy vasto en todo el contexto histórico de cómo realmente México se ha manejado como nación. Pero bueno, ¿andas por ahí, Adri? Sí, ok. Entonces, error tras error, siempre a favor de los Estados Unidos. Desde el año 2000 iniciaron de nuevo movimientos que observo muy sospechosos de los Estados Unidos sobre la península y Golfo de California, que ya estaba gestándose desde la Declaración de Áreas Naturales Protegidas. El clímax fue durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, al que le anularon su intención de hacer una escalera náutica en el Mar de Cortés. Desde entonces entendí que ningún proyecto, tanto en la península como en el Golfo de California, puede avanzar si no tiene el aval de Washington, salvo el de la colonización de familias norteamericanas, que creció a partir de la última década del siglo pasado de manera exponencial como nunca. Para agosto del 2005 ya estaba transferida la soberanía del Golfo de California a la Organización de las Naciones Unidas. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad junto con sus áreas naturales protegidas, que incluyen 244 islas e islotes y zonas costeras que se extienden en el norte desde el delta del río Colorado hasta 270 kilómetros al sureste de la punta de la península de Baja California. Desde aquí se inició con una presión para el avance de un interés claramente extraterritorial sobre la península y sus mares, ya bajo estrecha vigilancia de las organizaciones ecologistas que reciben financiamiento directo de Washington. Todo esto llamó mi atención porque estas organizaciones ambientales se convirtieron en los normadores del desarrollo y de la actividad productiva en tierra firme, islas y costas peninsulares y en toda la superficie del Mar de Cortés. Hasta ahí, gracias. Morgan, por favor, cuéntanos sobre esta cita textual que tú mismo investigaste sobre esta etapa del 2000, Vicente Fox, esta idea de las áreas naturales protegidas, los patrimonios mundiales, ¿no? De que yo mundialmente vamos a decretar que esto es patrimonio de la humanidad y cómo esto se convierte en un despojo contemporáneo. Cuéntanos más de esto, por favor. Sí, claro que sí. Nunca hay que perder de vista, sí se me escucha, ¿verdad? Ok. Sí. Nunca hay que perder de vista que ecología y soberanía ya han ocasionado, ya ha habido roces en otras partes del mundo, principalmente en la zona del Amazonas, donde incluso hay mucho dinero de Estados Unidos invertido en la preservación del Amazonas y hay resistencia de muchas comunidades o estados que tienen colindancia con la selva del Amazonas sobre esta injerencia que ellos consideran a veces muy excesiva. Pero bien, no perder de vista que ya les comentaba que en 1987 se realizó la cumbre de los desiertos en la ciudad de Denver, donde básicamente es el punto de entrada de todo el capital de la inversión, financiamiento
gigantesco hacia todas las organizaciones no gubernamentales para que las mismas pudieran acceder a este financiamiento y proteger las áreas naturales protegidas, valga la redundancia, que fueran designadas por cada nación. En el caso de México, pues ya saben que vamos dentro de un plan que va a tener para el año 2030, pues ya el 30% de la superficie de la República Mexicana como un área natural protegida. Y aquí es donde sí deseo que parte de la República Mexicana se están decretando tantas superficies de áreas naturales protegidas como lo es el Golfo de California y la península de Baja California. Y muchos dirán, oye, pero ¿por qué si la península es una península desértica? ¿Por qué no los bosques del estado de Michoacán? ¿Por qué no los bosques de Chihuahua? ¿Por qué no los bosques del estado de Chiapas? No, ellos se van para proteger la totalidad de la superficie de la península de Baja California y decretarla como un área natural protegida. Y aquí viene el misterio. ¿Por qué la presencia de estas grandes organizaciones ambientalistas sobre la península y Golfo de California? No olvidar que en la Cumbre de los Desiertos del 97 intervinieron directamente, lo que nunca había ocurrido porque es un antes y un después, la familia Rothschild de Europa, que es de las familias más ricas del mundo, del club de Bilderberg, etcétera, y la familia Rockefeller, específicamente David Rockefeller. Y él dijo que vamos a aportar los fondos necesarios y suficientes para la creación de un Banco Mundial de la Naturaleza. Y esto, haz de cuenta que fue el banderazo para que todas las organizaciones no gubernamentales recibieran este gran financiamiento y se incluyera dentro de este financiamiento los esquemas de canje de deuda por naturaleza. Y esto es que países en desarrollo que tuvieran problemas con su deuda externa, el gran capital de Wall Street, que a final de cuentas es el que domina el dinero del mundo, le iba a hacer descuentos a las deudas externas de los países para que estas deudas externas, al quitarle los intereses se invirtieran en la protección y la sustentabilidad de estas zonas que son designadas como áreas naturales protegidas. Y en México, ¿dónde se concentran estas áreas naturales protegidas? ¿Dónde se concentra el gran capital? No pierdan de vista, es toda la península, todo el Golfo de California y toda la zona del Pacífico que ven ahí, que incluye el de Baja California, en la parte norte y parte sur, que se denomina toda esta franja Pacífico Sudcaliforniano. En ninguna parte de México se hace esta gran inversión en áreas naturales protegidas como lo es en este lugar. Ya decíamos, no son los bosques de Chihuahua, no son los bosques de ahí del Estado de México o de Michoacán, mucho menos los bosques de Chiapas ni las zonas verdes de Guerrero. Están concentrados aquí en la península y Golfo de California. Y es lo que atinadamente Guillermo Trasviña, que ha sido una voz en el desierto, viene advirtiendo desde hace mucho. ¿Por qué esta influencia a tal grado de que un gobernador como el de Baja California Sur únicamente tiene injerencia sobre el 30% del territorio y todo lo demás son áreas naturales protegidas cuyos planes de manejo no quedan prácticamente en manos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, quedan en manos de estas organizaciones no gubernamentales que traen el interés de Washington para tener la hegemonía o implantar la hegemonía o su punto de vista total sobre lo que se hace y no se hace en las áreas territoriales de la península de Baja California y las áreas marinas del Golfo de California, donde está invertido una cantidad millonaria en dólares que te daría miedo de cuánto dinero no se ha colocado. Y esto te lo digo a diferencia de otras partes de México, porque si tenemos zonas muy focalizadas, pequeñísimas, haz de cuenta que puntitos sobre la República Mexicana, que son áreas naturales protegidas, pero nunca se había visto que un territorio tan gigantesco que abarca los 1,726 kilómetros de largo de la península de Baja California están bajo este decreto de áreas naturales protegidas, y es algo que no deja de llamar la atención, y sobre lo que viene advirtiendo el profesor Trasviña, Guillermo Trasviña, que ha sido el único que ha levantado la voz sobre las comunidades de californios, a los originarios,
a los que les van a cambiar su modo de vida, a los que están expulsando, a los que se están desplazando, a la gran emigración que viene a partir de la supresión de esta ley Steagall-Glass en 1998, que abre el gran capital de los ahorradores estadounidenses para la inversión en bienes raíces, y todos se van a zonas turísticas, zonas en todo el mundo, pero específicamente se vienen a todas las costas y superficie de la Baja California, que es otra forma de colocarse de esta gran emigración que mencionaba ahí en uno de los capítulos que leyeron, hacia la nueva zona donde no perder de vista ricas del mundo, y no me estoy refiriendo a los ricos multimillonarios conocidos. Hay más de 3,000 multimillonarios de los Estados Unidos, o a nivel mundial, 3,000 multimillonarios, y muchos de ellos tienen su interés ya colocado para tener como lugar de residencia o lugar de inversiones la península de Baja California. Pues no pasen por alto el caso que incluso la familia Trump estuvo metida en un asunto ahí en Rosarito, y también tienen inversiones actualmente y vigentes aquí en la zona de la Ribera. Entonces, no les extraña todo este gran movimiento que ha habido de inversión, de desplazamiento, de inmigración de familias de los Estados Unidos a la península de Baja California, porque viene todo esto aparejado a esa gran advertencia que nos hace el profesor Guillermo Trasviña, y tiene mucho que ver con las actuales políticas de los Estados Unidos, que van hacia una expansión. Yo no digo a una expoliación ni a una anexión de la península o Golfo de California de los Estados Unidos, pero sí a una implantación de su hegemonía sobre el interés genuino de los verdaderos residentes y los oriundos de la península de Baja California. Súper. Mil gracias, Morgan. Bueno, vamos a poner otra cita para que la comentemos ahorita con Guillermo, con Morgan, y ya si quieren, todas las compañeras y compañeros que están ahorita siguiéndonos, para que también tengamos una apertura de micrófono y que podamos estarlo debatiendo. Adri, ¿quieres comentar esta cita, que es justo lo que estaba diciendo ahorita Morgan, de esta teoría del canje por deuda, por favor? ¿Andas por ahí? Sí, la teoría del canje de deuda por territorio ha sido expuesta por analistas argentinos porque en ese país se plantea un escenario similar. Si se llega a un problema de impago, se deben garantizar ante los acreedores los activos del Estado, que en el caso de México ya fueron rematados a partir de Carlos Salinas de Gortari, y a la fecha únicamente se mantienen a nivel preponderante la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, pero en un estado financiero deplorable a tal grado que reciben subsidios del gobierno federal para su sostenimiento. Y cuando se habla de bancos, nunca olviden que saldrán a relucir los apellidos de famosos israelitas que por generaciones se han dedicado a los negocios financieros totalmente ligados a las especulaciones de Wall Street y a la política de la Casa Blanca. Resulta interesante la investigación del político y escritor argentino Adrián Salvucci. Veamos. Anne O. Krieger, segunda a bordo del Fondo Monetario Internacional en el 2002, introduce propuestas de nuevos mecanismos de ayuda a países que han caído en impago de sus deudas soberanas. La quiebra de un país se observa cuando el Producto Interno Bruto es rebasado notablemente por el nivel de deuda exterior. Hay un desequilibrio que pone en alerta a los acreedores internacionales. Un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana es comparado al capítulo 11 de quiebra de los Estados Unidos, que permite la intervención de las empresas activos para recuperar lo prestado. ¿Qué pasaría cuando los activos, reservas internacionales, bonos y empresas del Estado sean insuficientes para hacer frente a la deuda? Tomar los flujos de caja, como ya lo hizo Inglaterra con México en el siglo XIX, en una ocasión es insuficiente. Francia fue más allá, tomó todo el país para instaurar la monarquía con Maximiliano. Cuando ya fracasaba el proyecto imperial, se rumoró que se le iba a transferir en compensación territorio en la península y el estado de Sonora. Al final ambos países se repartieron pedazos de México. A Francia le cedieron la isla La Pasión, Clipperton, y a Inglaterra el territorio de lo que hoy es Belice y que Porfirio Díaz jamás quiso reclamar. Esto es el pago de compensaciones de deuda por territorio. Si en el pasado México ha perdido espacios soberanos por deudas o bien por guerra o compras directas,
Hoy la Constitución política prohíbe cualquier transacción de ese tipo. Sin embargo, las élites del poder mundial, los banqueros de manera coludida con Washington, han ideado otros mecanismos para vulnerar la soberanía de los países y eventualmente avanzar en la apropiación de territorios. Esto es a través de las conocidas como áreas naturales protegidas que en la península de Baja California se extienden a su rico golfo y donde precisamente las organizaciones ambientalistas compiten contra la misma constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Salvucci explica que como parte del nuevo orden mundial se planteó la creación de un banco para financiar las actividades sustentables con dinero, ya se imaginará usted, de los magnates de Nueva York, David Rockefeller y Edmund James de Rothschild. De repente les nació el amor por la naturaleza. El foro fue en la ciudad de Denver en 1987, denominado Cuarto Congreso Mundial sobre los Desiertos, a cargo de la organización Worldwide Conservation, con la asistencia de delegados de 64 países, donde se marcaron las directrices de financiamiento para la conservación de las áreas desérticas. Se buscaba la fundación de un Banco Mundial de la Conservación. Esa entidad financiera no fue creada, pero sí a través del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo se liberan fondos etiquetados, también bonos verdes, para que a manera de deudas obligadas los países inviertan en la conservación de las áreas naturales protegidas, hecho que en la península baja californiana, el territorio más despoblado de México, adquiere características específicas porque toda la superficie de la concesión LIS que entregó en su momento Benito Juárez a particulares está hoy día bajo ese régimen. ¿Casualidad? Estos fondos van para la agricultura, pesca y todo desarrollo sustentable, pero desde muchos años antes vamos a observar los apellidos de las familias más ricas del mundo ligadas al ámbito financiero, interviniendo de la mano de los políticos estadounidenses en los endeudamientos y negociaciones de cobro a países. Y vean su intervención en el manejo de la economía de México. Alan Greenspan de la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con David Rockefeller y Henry Kissinger, integraron la Comisión Especial para la Deuda Latinoamericana, que al poco tiempo de entrar México en cesación de pago se formó bajo la influencia de Rockefeller con la misión de diagramar planes y reformas estructurales que permitiesen superar la crisis. En una de sus primeras reuniones realizada en la ciudad de Vail, Colorado, en los Estados Unidos, en agosto de 1983, esta Comisión para la Deuda Latinoamericana concluyó que una de las formas en que los países de Centro y Sudamericanos podrían hacer frente a sus abultadas deudas con la banca internacional sería mediante la transferencia de sus empresas públicas, con lo que los bancos de la tecnoestructura supranacional pasarían a ser dueños o al menos controladores de las mismas. Simultáneamente se negociarían planes de refinanciamiento a varios años, a veces varias décadas en el futuro sobre estas deudas y sus resultantes capitales. La teoría de canje de deuda por territorio, el político Adrián Salvucci la aplica a la Patagonia Argentina, de la que tomaría posesión los Estados Unidos por considerarla el paso natural hacia la Antártida una vez que se declare a ese país en impagos, lo que sucederá en un futuro no muy lejano dentro de los ajustes del nuevo orden mundial. Siempre ha sido de esa forma con los intereses de estos capitalistas en lo más profundo de los países latinoamericanos. Hasta el mismo Andrés Manuel López Obrador señala que operaba una oficina del Fondo Monetario Internacional dentro del edificio del Banco de México. Y sorprendentemente los datos revelados por Salvucci embonan a la perfección sobre expresiones de círculos neoyorquinos que han surgido en relación a la península de Baja California. Al concluir la Guerra Fría, los poderosos banqueros del mundo diversificaron sus formas de intervencionismo en los países y vaya que el ecologismo les ha sentado muy bien, pues hoy su espíritu ambientalista se ha dejado sentir como nunca en naciones con vastos recursos naturales y no es broma. No es únicamente el caso de la Patagonia que narra Adrián Salvucci, también ocurre con la selva del Amazonas que comparten con Brasil también Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Para la selva de Amazonas, que es una reserva natural de innumerables recursos, no solo en superficie, sino también en el subsuelo, se han amenazado principalmente a Brasil con una expoliación a favor de un equipo interdisciplinario ambiental para que se haga cargo de su manejo. Hasta ahí. Ok. Mil gracias.
Bueno, entonces si quieren vamos ahorita a comentarlo si quieren con los dos, con Guillermo primero, luego con Morgan y abrimos ya ahora sí la plenaria. Hay un par de citas más, bueno, hay muchas citas más, pero si quieren un par de más para seguir comentando, pero Guillermo, a mí me resalta mucho esto que tú has hablado mucho, como ya lo dijo Morgan, desde la parte de la lucha, del activismo, como, bueno, canje por, ¿no? De territorio por deuda. Primero, empresas, ¿no? Ya que no tienes empresas, vamos por tus recursos naturales y, por ejemplo, llama la atención por eso Argentina, ¿no? Hacer un país tan quebrado, ¿no? Que esté tan en bancarrota siempre para extraerle mucho más sus recursos y a su vez así estaría la parte de México sobre, bueno, ya no tienes tus empresas o tus empresas no son fuertes, entonces vamos por tu naturaleza. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Guillermo, de la experiencia con Baja California, por favor? Desde luego, es un tema preocupante lo que está sucediendo y como bien lo comenta Morgan en sus libros. Y este tema de las islas, déjenme decirle que es correcto, ninguna isla de la que forman el archipiélago continental del estado de Baja California Sur nos pertenece. Es un tema lamentable, es un tema preocupante. Esto que comenta el historiador, periodista, analista político también, Cuauhtémoc Morgan, porque nos están desplazando, nos están expropiando ese territorio, pero no solamente se lo llevan con armas o en un tema bélico, están con estrategia de inteligencia, estrategia jurídica, los americanos, sobre el tema de un país que ha sido altamente corrupto y que tenemos los vendepatria que están en los congresos de la Unión, los presidentes de la República que han estado de rodilla ante el imperio. Déjame profundizar un poco más en el tema de las islas. Tenemos el tema, como bien lo decía el señor Morgan, de las islas de que conforman y que inician en el 2005, pero también déjame platicarle del Parque Nacional Bahía Loreto. Ese Parque Nacional Bahía Loreto lo administra la Universidad David. Y en esa explicación o esa expropiación de estas islas precisamente la obtiene el presidente Ronald Reagan cuando viene y hace presencia en la península en 1984 para venir, para cobrar la deuda que tiene nuestro país. ¿Y qué crees que era lo que estaba de por medio para liquidar esa deuda? Era precisamente la península y el Pacífico subcaliforniano. Pero después de esa crisis bilateral que tuvo México con esta presión de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos a través del presidente Reagan le pide y le exige al gobierno de México, en ese entonces el presidente Miguel de la Madrid y gobernador constitucional de Baja California Sur, Alberto Andrés Alvarado Aramburu, le pide que le entregue las 5 islas que tiene Loreto, que es la isla Coronado, la Danzante, la Montserrat, la Catalana y la del Carmen. Esas islas se la entregan a la Universidad David o Davis, que está en la ciudad de Sacramento, California, para que sea administrada esos complejos insulares en Baja California Sur. Pero esa parte es un tema lamentable lo que está sucediendo y así sucesivamente se decretan otras áreas como San Pedro Martí, el Vizcaíno, el Parque Nacional Cabo Pulmo, el área de
de protección de flora y fauna, fíjate, en Cabo San Lucas. ¿Y por qué no pasa nada en Cabo San Lucas cuando se supone que debe de haber un plan de manejo para esa área? Simple y sencillamente no pasa nada porque está impactada, porque tiene el desarrollo costero inmobiliario. ¿Y quiénes son los que están ahí? Pues son los gringos. Igualmente las Islas Marías, zona de conservación ecológica de interés comunitario. Fíjate todo el mecanismo estratégico que tienen estos testaferros para entregarle la soberanía a través de estos modelos. Pero otro tema preocupante también les quiero comentar, que se establece la zona de salvaguarda denominada Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico Subcaliforniano. Este tema es un tema que el gobierno de México, a través de, en ese entonces, el presidente de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, le entrega o hace ese decreto. Ese decreto está en el Diario Oficial de la Federación del 2016. ¿Y qué entregan esas áreas o qué contiene esas áreas de salvaguarda? Contiene 18 áreas naturales protegidas, 29 sitios Ramsar, 36 regiones prioritarias y 12 sitios que representan un riesgo para la extinción de la fauna. ¿Y qué es preocupante para este tema, mi estimado Morgan? Es precisamente toda esta parte, no sé si la alcanzan a observar, la parte de la península, el mar de Cortés y el Pacífico subcaliforniano. Aquí es un tema donde le estamos entregando la soberanía. ¿Y por qué? Porque hoy el gobierno de México, el gobierno de la República, el gobierno de Baja California Sur hace delincuente y criminal al sector productivo ganadero, el sector pesquero. Un saludo, mi estimado Martín, bienvenido. En ese punto, ¿por qué nos hacen delincuentes? Porque precisamente esta política dicen que es aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. Desde luego, esta parte está orientada a entregarle los testaferros de nuestro país, entregarle el control a Estados Unidos, a Washington, por este modelo de, como bien lo dice el compañero Morgan en su libro, en el tema de áreas naturales protegidas. Ese es un tema preocupante, donde hoy a esos gobiernos no les interesa más que el puro turismo. Y eso es una política que ya venía y que está plasmada en este decreto por el cual se establece la zona denominada Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico Subcaliforniano. Un tema muy peligroso, es un tema donde vamos a perder nuestra soberanía. ¿Y por qué vamos a perder la soberanía a través de estos modelos de áreas naturales protegidas? Porque una vez que Washington tenga todo el control, decía bien Morgan, que ya tenemos el 70% con una figura de área natural protegida, un tema de ecológico. Pero más lamentable hoy, que vienen por el resto de la tierra a través de estos modelos del PDU y el Implan. Esa política de tierra es el tiro que nos van a dar en la nuca a los hombres y mujeres de los sectores productivos primarios chogueros californianos. Desde luego, es un tema que debemos de atender. Es un tema que tenemos que trabajar, tenemos que denunciar, tenemos que se tiene que hablar, que se escuche lejos esta invasión,
y tenemos que picar las costillas a esos gobiernos que están dormidos, están de rodillas ante el imperio a través de estos mecanismos de pérdida de soberanía, a través de las áreas naturales protegidas, de las áreas marinas protegidas, que hoy ponen en modelo otro modelo que es área de prosperidad marina. Es un modelo innovador, dice la funcionaria de la Semarnat, desde luego preocupante para nuestro país y México. Es cuanto, un saludo. Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Morgan, ¿quieres comentar o aprovechamos para leer una de las últimas citas y ya comentarla contigo? ¿Cómo ves? Sí, leemos la última cita, se me hace importante. Vale, esto. bien. Adri, ¿quieres leer esta última cita ya para comentarla con Morgan y abrir ya la plenaria con los demás compañeros y compañeros? Sí, con gusto. Entonces seguimos. También en sector financiero mexicano. Es de llamar la atención que no solamente personajes ligados a Wall Street sostienen la idea de transferir la soberanía de la península a los Estados Unidos. Cuando Donald Trump hizo pública su propuesta para adquirir Groenlandia al Reino de Dinamarca, Miguel Suárez Mier, exfuncionario del Banco de México, sorprende en el portal Asia Times. Con la evidencia acumulada de que López le da a Trump todo lo que quiere, a pesar de sus maltratos e insultos a los mexicanos y a su país, y ahora que parece interesado en adquirir más bienes raíces para Estados Unidos, la jugada obvia sería ofrecerle la compra de Baja California, que con 143.389 kilómetros cuadrados es 5% más grande que la península italiana, con la amenaza de más aranceles o de cerrar la frontera, como ha insinuado en el pasado. Sospecho que muchos habitantes de Baja California verían con buenos ojos convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos bajo la expectativa de que el valor de sus propiedades aumentaría fuertemente, lo cual es probable que ocurra. ¿Qué hizo a un economista tan serio hacer una propuesta como esta? ¿Por qué Baja California y no otra parte de México? ¿Era broma? Suárez Mier falleció en agosto del 2021, egresado del ITAM y respetado en círculos financieros neoliberal nato. ¿Le sigo? Sí. La tendencia es la unión de las Californias. Con todo lo que he expuesto, no me queda la menor duda de que la península se encuentra en una trayectoria clara a la reunificación con su parte norte. Es la unión de las Californias el único escenario posible que se configura de hoy en adelante, y me atrevo a afirmar que no existe ninguna otra región en la República Mexicana con una expectativa a futuro como en esta región. Todos los pasos se han dado. En los últimos años, casi al comenzar este siglo, muchos procesos se han acelerado en ese sentido con la participación cómplice del Estado mexicano o bien por presiones de la política exterior de Washington. Pero los que estamos en opción a perder somos sus residentes, así como perdieron los de la Alta California a partir de 1848 cuando se movió la línea fronteriza. Cuando menciono que los procesos se han activado es porque como reportero, periodista, analista o simple observador percibo una tendencia en dirección a una transferencia de soberanía, tal vez acelerada por compromisos que no alcanzamos a entender, pero que ocurre a la vista de todos. Del 2010 al 2020 sucedieron muchos acontecimientos a nivel mundial que para la mayoría pasaron desapercibidos. Las fronteras se mueven como nunca. Cuando en marzo del 2014 Rusia, a través de un referéndum, se apoderó de la península de Crimea, en los Estados Unidos volvió a resurgir otra vez el hashtag Annex Baja en Twitter. Y ha sido precisamente a través de foros de política en Internet donde este tema no se apaga, no es luz pasajera ni flama débil. Sigue más vigente que nunca, donde incluso ya se menciona del proceso doloroso pero necesario que será para algunas familias de la integración de Baja California a los Estados Unidos, porque se habrá de expulsar a malhechores, presidiarios y narcotraficantes. La península Sí. pasará a formar... ¿Hasta ahí? No, sigue, por favor. La península pasará a formar el territorio que se denominará Baja. Ante la violenta gentrificación que observo y que también debo aclarar, no soy el único que lo ha expresado en foros públicos, tomé la iniciativa de la defensa de los valores locales, nativos, originarios de los que esta dinámica nos ha ido despojando. Cuando me refiero a esta colonización, no se debe pasar por alto que los estadounidenses se han aferrado tanto a sus posesiones en la península que han protagonizado varias disputas que derivan en violencia con sus vecinos o con autoridades.
Los ejidos están más presionados que nunca ante la avanzada colonizadora. Hasta ahí. Ok. Gracias, Enrique. Morgan, por favor, coméntanos esta última cita o bueno, si quieres hacer una síntesis y ya para comentar con los compañeros que están aquí también presentes. Sí, nos vamos rápido. Por principio de cuentas, yo deseo aclarar que yo no soy antiestadounidense ni que tengo una política confrontativa con Washington. Soy un simple observador y yo sí advierto que estos procesos se han acelerado. Y entonces, ¿qué es lo que busco con estos libros? Ayudar a la población a entender qué es lo que está ocurriendo alrededor, porque así como menciono que no todos los están viendo, yo veo, en ese tiempo cuando yo hice este libro, yo no conocía a Guillermo, pero me di cuenta de que ya al menos había una persona que sí estaba percibiendo desde el corazón del ranchero californio nativo original que estos procesos eran demasiado violentos y se estaba originando este fenómeno de desplazamiento. Ya vimos ahorita cuando menciono que los norteamericanos se han aferrado a su tierra de tal manera que tuvo que venir un desalojo de parte de la policía allá en Punta Colonet, en el ejido Cantú, donde se tuvieron que utilizar policías para desalojar a 500 familias de norteamericanos que tenían en posesión estas tierras del ejido y que a final de cuentas el ejido ya no los quería ir, les había ganado esos juicios y no procedían, no se querían salir. Entonces, esto nunca hay que pasarlo por alto. Sin embargo, a lo que yo sí estoy observando, como cuando menciono que los gobiernos de México han sido muy, yo no quisiera utilizar la palabra entreguistas porque yo siento que de ninguna manera ningún presidente de la República ha deseado mutilar el territorio nacional, pero sí han sido objeto de mucha presión fortísima. Y ahora con este periodo de nueva vigencia de la doctrina Monroe ha estado mucho peor que nunca. Por eso, no pasar por alto que en enero del año pasado, de 2025, tuvimos esta incursión de una aeronave de los Estados Unidos que sin aviso previo ingresa al espacio internacional del Golfo de California. Hace apenas 4 meses también tuvimos un sobrevuelo de drones sobre la ciudad de La Paz, eso lo conoce muy bien Guillermo Trasviña, y forma parte de esta presión grandísima que se hace sobre el Estado mexicano para acceder a los intereses. Yo no digo que sea una expoliación, una anexión, pero como se están viendo las cosas, este es un proceso que ha ido avanzando y se está centrando básicamente, ya lo vemos que hasta el 30 de enero también le pusieron de plazo a México para que pague la deuda histórica del agua, que se venció el pasado 24 de octubre. En fin, son muchas medidas de presión que hace Estados Unidos sobre México, pero yo soy de la idea de que esto se ha concentrado mucho aquí en la zona de la península de Baja California y entiendo este sentimiento que manifiesta Guillermo. Es correcto. Muy bien. Muchísimas gracias, Morgan, Guillermo. Bueno, ahorita también para que ustedes sigan comentando, pero aquí estamos con la gente que nos está acompañando. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. Habíamos platicado previamente con Claudia, Claudia Brindis. ¿Cómo estás, Claudia? Si tienes tiempo, chance, quieres abrir tu micro, nos quieres comentar cómo ves este análisis que hacemos aquí en la Asociación de Rescate de los Pueblos sobre las áreas naturales protegidas que podrían ser como inicialmente se venden como un área para defender la naturaleza, etcétera, pero terminan siendo una delimitación de como una empresa paraestatal que luego se le va a entregar a canje de deuda, o como un siguiente nivel más violento, más grotesco, que sería entregar ya no una empresa, sino la naturaleza y este uso del ambientalismo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué piensas? Hola Javier, hola a todos, buenas tardes. Pues honestamente, como yo les comenté antes de este conversatorio, cuando tuvimos oportunidad de compartir algunas ideas, y la verdad es que esto de áreas naturales protegidas, digamos, dependiendo la región de nuestro país, pues se vive de forma muy diferente. La verdad es que yo que tengo experiencia en la zona centro, en la zona sur, un poco en la zona norte, pero no tanto, la verdad, no
digamos que aunque tengo por ahí algunos colegas que están, por ejemplo, en Tijuana y toda esa zona, Monterrey, esta zona norte, la verdad es que se ven mucho más el tema de las áreas naturales protegidas en la zona sur, ¿no? Que está muchísimo más, digamos, más rica en esa parte, ¿no? De biodiversidad y demás. Entonces, lo que nosotros hemos notado en esta parte, como les digo, en esta zona, es que cuando el gobierno quiere que un lugar o les dice, por ejemplo, a las comunidades, pueblos originarios, que se les va a dar, ¿no? Como esta parte, este reconocimiento como área natural protegida, pues la verdad es que ya hemos visto que cuando sucede, además de que pues no hay ningún presupuesto, ¿no? Para, ahora sí que, eh, digo, sabemos que en los últimos años se ha disminuido cada vez más el porcentaje que se le da en el presupuesto al medio ambiente, ¿no? A la protección, a la defensa del medio ambiente, digo, ya sabemos que se han desaparecido fideicomisos, se han desaparecido por ahí más cosas que pues, nos ayudaban, ¿no? A proteger, a defender, a cuidar la naturaleza, pues la verdad es que con esto de las áreas naturales, pues, insisto, no hay presupuesto, o sea, realmente ese tema de que sí se va a proteger y con eso ya se va a conseguir o se va a lograr, ¿no? Que a algún lugar, sobre todo ahorita lo que estoy viendo como estrategia del gobierno es que estas áreas naturales protegidas se quieren declarar cuando hay algún conflicto socioambiental con comunidades, ¿no? Es como su forma de resolverlo, pero en Sí. realidad ya sabemos que además, repito, no tienen presupuesto, sobre todo para la vigilancia, ¿no? Ya no se diga lo demás. eh, y después, cuando ya es una zona federal, pues resulta que vienen las expropiaciones, por ejemplo, con los megaproyectos, ¿no? En fin, varias cosas, ¿no? Ahorita todo el tema del Tren Maya, el tren interoceánico, todos los problemas que han habido, ¿no? Ahorita el último accidente que hubo con este tren, en fin, todos los problemas, incluso de corrupción y bueno, hasta con el narco, ¿no? Digo, sabemos que somos un narcoestado, pero cada vez estamos viendo que tanto están coludidos con nuestros, pues, mismos políticos, ¿no? Ajá. Entonces, eso es como nosotros lo vemos desde acá, desde esta zona, pero repito, la zona norte a lo mejor pues se tiene otro tipo de acuerdos, ¿no? Desafortunadamente, que pues ahí está metido Estados Unidos, ahorita con todo el tema de Venezuela, de cómo entraron, de cómo llevaron a dicen, dictador, ¿no? Y demás, digo, entendemos esa parte, pero pues definitivamente no aprobamos la forma en que se hizo todo esto, ¿no? Porque por ahí, digo, ya si se analiza el discurso, ¿no? Pues que viene de justo de Donald Trump, pues por ahí nos está mencionando en varias ocasiones, ¿no? Y que la presidenta, y que pues que no puede, y que no sé qué, entonces, pues, ¿qué nos está diciendo, bre? En pocas palabras, pues que los siguientes somos nosotros. ¿Y qué va a pasar? Que pues igual nos van a despojar, ¿no? De lo que tenemos, de la tierra, de la naturaleza, pues de lo que tenemos, de nuestro patrimonio biocultural, ¿no? Que si de por sí ahorita todo lo que estamos viviendo, ¿no? Por el tema del narcotráfico, estos cárteles que, pues que ya están en todo México, ¿no? Y que desafortunadamente les abrieron las puertas para hacer lo que quisieran, y si antes más o menos estaban controlados, pues ahora están totalmente descontrolados y pues no sabemos qué más, ¿no? ¿Qué más, digamos, qué más está pasando que no nos enteramos? Entonces, los que más estamos sufriendo, pues comunidades, por supuesto la naturaleza, ¿no? Que por el tema también de explotación, por ejemplo, hay un tema de que se apropian de minerías, es lo que estaba la otra vez leyendo, o que tienen acuerdos con minerías, bueno, cantidad de cosas, tráfico de especies, no se diga, esto de despojar a las comunidades de su territorio, ¿no? O incluso por la violencia, presionar de tal forma o a través de asesinatos o violencia, insisto, pues hacen que la gente, especialmente en comunidades, pues deje sus tierras, ¿no? Si de por sí estamos viviendo una situación muy, muy difícil de que los propios hijos de ejidatarios, al morir los abuelos, los papás,
que ya no tienen identidad, incluso ya reniegan de sus propias raíces y ahorita están vendiendo sus tierras a quienes les ofrezcan cualquier cantidad, porque sabemos que eso no lo vale. Sin embargo, pues lo aceptan pensando que pues con eso ya lograron obtener algo, están vendiendo esto y pues no se diga que también llegan otros a invadir, porque también es otro fenómeno, que llegan a invadir, llegan estos paracaidistas, ¿no? Invasores, incluso también les comentaba, en Ciudad de México nos está pasando, Estado de México, que llegan grupos, ¿no? Igual, coludidos con el crimen, ¿no? Con estos grupos criminales, a despojar a personas de sus propias casas, ¿no? De sus propios, eh, de su patrimonio, llegan, los golpean, los roban, ¿no? Los sacan de sus espacios y pues ahí los dejan en la calle, ¿no? Y mientras estas personas se hacen de estas propiedades y desafortunadamente hay notarios que cambian incluso los nombres de los propietarios, ¿no? Entonces, de verdad, hay varias, como en todo México, hay diferentes, repito, diferentes fenómenos que volvemos al tema, aunque sí sabemos, son áreas naturales protegidas, pero están pasando fenómenos a la par de todo esto, incluso también el cambio de uso de suelo, ¿no? Estos cambios a los programas de ordenamiento territorial que hemos visto, ¿no? Que en varios estados están actualizando según estos programas, están quitando las protecciones a todo el tema de la naturaleza, del medio ambiente, ¿no? Y esto de los cambios de uso de suelo, que es súper, súper peligroso, ¿no? Porque si de pronto no nos damos cuenta lo que está pasando y por ahí sacan algún programa y así como que ni siquiera quieren que nadie se entere, pero si nos ponemos a revisar, y eso es lo que hemos estado haciendo, nos ponemos a revisar y de pronto lo que había anteriormente como un área de conservación ya no está, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, híjole, la verdad, de forma muy mañosa está haciendo el gobierno, que repito, está pues muchas veces coludido con el mismo crimen organizado y están haciendo este tipo de cosas, por ejemplo, también el tema de los incendios, ¿no? Sabemos que provocan los incendios, Ajá. sabemos que llegan, ¿no? A estos bosques, por ejemplo, el bosque de agua, que ahorita también en la zona centro estamos tratando de defender, el bosque de agua que abarca, por ejemplo, el Estado de México, Morelos, Ciudad de México, que estamos tratando de defender porque igual es lo último que nos queda del bosque. Y sabemos que si se desaparece ese bosque, nosotros, todo el tema del ciclo hidrológico pues, se va a afectar, porque los bosques son parte de ese ciclo, ¿no? Entonces, lo mismo que está pasando, pues provocan incendios, precisamente en la temporada de mucho calor, provocan incendios. ¿Y qué pasa con esa zona? Pues se empieza a degradar, ¿no? Después de los incendios es como una zona ya afectada, degradada. ¿Y qué pasa? Ah, pues ya, cambio de uso de suelo, ¿no? Y ahí ya es para que puedan hacer lo que quieran en ese lugar o lo venden o a ver qué inventan. Pero así ha estado disminuyendo cada vez más, pues esta zona boscosa, que repito, es parte del ciclo hidrológico, los bosques, ¿no? Entonces, ahorita estamos viviendo en Ciudad de México, pues unos fenómenos que pues no nos habían pasado, ¿no? Unas lluvias así tremendas, torrenciales, que igual nos estamos inundando y cantidad de cosas que están pasando, y también en la zona, perdón, en la temporada de calor, pues nos estamos aquí derritiendo, ¿no? Entonces, de veras, vuelvo al punto, ¿no? A lo mejor ustedes sí tienen este tema de que a lo mejor los extranjeros están viniendo, se están apoderando, incluso pues Estados Unidos, que pues que siempre ha tenido como, bien dicen, ¿no? Que somos el patio trasero de Estados Unidos y pues lo que quieran agarrar o lo que necesiten, pues acá, ¿no? Acá se aprovechan y pues lo agarran, ¿no? O pues igual presionan para que pues se les dé de alguna manera, ¿no? O lo obtengan de alguna manera. Entonces, ahorita de verdad la situación geopolítica está tremenda, y volvemos a esto, ¿no?
ya el presidente de Estados Unidos pues ya claramente dijo su intención. Incluso yo ya sabía, por ahí me habían dicho gente que está en comunidades, porque yo trabajo con comunidades indígenas, pueblos originarios, luego dicen que pues que Estados Unidos pues desde cuándo está ahí, ¿no? Desde cuándo entra, desde cuándo tiene aquí incluso como que sus centros, no sé de cómo llamarlos, ¿no? Sus centros de operación o no sé. Entonces, pues, de eso desde cuándo, y ahorita, pues más, ¿no? Que con el tema esto de que hay grupos criminales que ya son considerados, perdón, grupos terroristas, pues ya con eso tienen la justificación perfecta, ¿no? Así que, bueno, esto de las áreas naturales protegidas no funciona. Incluso ya hay varias comunidades que no quieren que se declaren áreas naturales protegidas, ni aguas marinas protegidas, porque tampoco va a funcionar. La verdad es que nuestro gobierno no tiene la capacidad ni en apoyar, ni en, repito, con esto del presupuesto, ni tampoco tiene, digo yo ¿qué les puedo decir como experta, ¿no? A nivel continental de todos estos temas, no tienen ni siquiera programas verdaderamente bien estructurados, bien conformados, porque también ese es otro tema. Han despedido gente y especialistas que realmente sabían de todo esto para poner en puestos claves personas ineptas que no tienen ni idea, que lo único que están ahí es pues, como para recibir dinero y de pronto también para estos temas, como para firmar ahí autorizaciones, ¿no? Que se hagan este tipo de cosas que les acabo de mencionar, pero si no hay gente realmente que sepa en puestos claves, que verdaderamente haga programas y estructure algo que definitivamente traiga este beneficio, ¿no? A estas áreas de conservación y en consecuencia también ayuden, ¿no? A estas comunidades que dependen, ¿no? De que todo esto pues esté bien, ¿no? De que los ecosistemas, las especies, de que los ríos, ¿no? Incluso 70% de los ríos en México están contaminados, así de simple, ¿no? Y por ejemplo, ahorita con toda la deforestación que ha habido, México ya perdió su lugar en todo este tema de biodiversidad, porque estamos perdiendo estas zonas tan importantes entre selvas, bosques, incluso estos ecosistemas que están en esta zona norte, ¿no? Tan maravillosos, tan ricos, pues también los estamos perdiendo. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? No funciona, y yo creo que con el gobierno y con todo esto no va a funcionar, definitivamente, y lo mejor es que no lo declararon, la verdad, ningún área, ¿no? Porque creo que las comunidades han hecho un mejor trabajo que el gobierno en cuidar estos lugares, que son incluso sagrados, la Claro, verdad. Ujú. súper. Así que gracias de verdad por hacer todo Muchísimas esto, gracias, Javier, y Claudia. todos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues ahí estuvo su participación de Claudia, que estuvimos conversando con ella para hacer la colaboración, pues con estos proyectos, ¿no? Y buscar nuevas alternativas, ir tejiendo nuevas redes. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Está la participación de Martín, que levantó la mano, pero también está aquí Edwin Esquivel, que había escrito ahorita. Adri lee la participación, pero antes que eso, Fabián Carballo, que también ya habían hecho un programa con él, por favor, porque él dice que se tiene que ir a comer. Si le damos chance a Fabián, y ahorita vamos con Martín. Y también está Elizabeth Álvarez, que nos interesa que nos comente sobre aquí el tema de la Sierra de la Laguna. Entonces, Fabián, ¿quieres comentar algo sobre esto? ¿Cómo viste la exposición? ¿Cuál es tu perspectiva de las áreas naturales, el ambientalismo? Tú que has llevado años en los medios de comunicación alternativos, ambientalistas, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Quieres comentarnos algo? ¿Puedes comentar? Sí, buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Mucho gusto en coincidir con ustedes. Pues brevemente, son muchos temas, es muy, muy interesante lo que comentan, nos permite recordar cosas que no nos acordábamos hace tiempo, y sobre todo cosas que incluso ya no sabíamos, ¿no? Que ustedes nos están dando un panorama, la verdad es de que son nuestros ojos allá y les agradecemos. También nos hace pensar en la historia que, pues, ha habido patriotas
y ha habido gente que no es patriota, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. La verdad es de que esto es una batalla contra la naturaleza en diferentes formas y hay tantas causas y tantos problemas que de repente es abrumador. Hay gente que no lo puede manejar. Yo he pasado por varias etapas, pero bueno, trato de hacer lo poco que puedo. Sé que no puedo hacer todo, pero hago lo que puedo. Por otra parte, me queda claro que tienen una maravillosa estrategia. Estas personas, ojalá fuera una estrategia para trabajar con la madre tierra, con la naturaleza, para cambiar las cosas, pero no. Es básicamente construir imponer su paradigma, ¿no? Entonces, es impresionante esto. Eh, por otra parte, yo creo que pues hagamos lo que podamos, realmente mientras estemos acá, mientras se pueda conectar, contactar, que hagamos algo, cuenten con ello, poder difundir, yo haré lo que pueda. De verdad hay muchos temas. Estoy involucrado en algunos y otros apenas los puedo tocar, hago lo que puedo, pero pues el trabajo es abrumador. Me congratulo que haya un libro al respecto, que se haga algo. No sé qué va a hacer este gobierno realmente. Muchas veces, a veces no tenemos mucha esperanza, pues, ante los sucesos que se han acaecido, cómo se han comportado, pero muchas veces no sabemos. Siempre hay un patriota metido en medio del lodazal que puede hacer algo, como ya vieron. O sea, de verdad, a mí me impresionó eso que comentaron creo que era Adolfo de la Huerta, me parece, que me impresionó porque ve lo que había leído antes y otras personas. Entonces, muy interesante. No sé si hay algo más que podría dar mi opinión, no sé, son tantas cosas, tantos temas, pero el punto central es la soberanía. Nuestra soberanía, la verdad es de que siempre está en juego. Tenemos un montón de temas pendientes, desde el tema de agua, alimentación. La verdad es que estamos eso de la soberanía, yo lo veo complicado como país. Lo más cercano que podemos hacer es como comunidades, hacer algo al respecto para trabajar nuestra soberanía. Están muy interesantes los seminarios, de verdad, me interesan, voy a estudiarlos y a tomar nota porque no es solo de ustedes. Esto retrata de alguna forma nuestro país en diferentes formas. Y pues todos los sucesos que han pasado, de repente parece que no van a hacer nada porque están abriendo múltiples frentes los estadounidenses, pero la verdad es de que aparentemente pueden con todo eso hasta ahorita. Y pues ya, no sé, algo que me haya faltado, que quisieran que comentara al respecto, algo, no sé. No, bueno, saludos. Saludos, ahí, Claudia. ahí están los saludos de Claudia. Gracias. No, solo concluyo con que el tema de la comunicación es muy, muy amplio. Hace uno lo que puede, pero la verdad es de que los temas son interminables. Tratado de hacer alianzas con varias organizaciones y pues está duro, pero algo haremos porque se tiene que cubrir de muchas más formas todos esos temas tan importantes como lo que están haciendo, y te agradezco a ti y a todos los que organizan este seminario y sobre todo por la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, bueno, aquí la idea de rescate de los pueblos es realmente tejer una estrategia política compleja, avanzada, que abarque toda esta densidad y poder tener un impacto, una voz a nivel nacional, socializar toda esta problemática y poderla escalar en múltiples niveles y, bueno, pues poder revertir la situación, ¿no? O sea, cambiar la situación en la que estamos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a Fabián, a Claudia, al Huerto, Roma Verde, a Paco, a Piero, que bueno, nos han tendido la mano y pues estamos trabajando para crear la estrategia más avanzada, más consistente y la vamos a ir tejiendo todo este año, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a escuchar aquí a las demás personas. Elizabeth, ahí estamos pendientes contigo. Martín había levantado la mano. Y ahorita Adri va a leer las participaciones que hizo Edwin, que creo que ya se salió, pero bueno, ahorita las leemos. Él creo que decía algo de, a ver, cosas concretas. Igual eso concreto lo puede decir Morgan, lo puede decir Guillermo, pero bueno, ahora sí, Martín, por favor. Muchas gracias. Pues miren, voy a pedir una disculpa por lo que voy a señalar.
pero creo que es un punto de quiebra en donde verdaderamente estamos en jaque. Yo soy Martín Ortega López, soy nayarita, soy de Tepic, y estudié economía en Morelos, en Cuernavaca. Soy amigo de Guillermo, y una de mis especialidades de alta complejidad es gobierno. Estudio gobierno y estoy estudiando ancestralidad, ¿verdad? Porque el año pasado hubo una reforma profunda, ¿verdad?, a la Constitución en el artículo 2, que es la parte dogmática de la Carta Magna. La Carta Magna no es ni política ni jurídica, es un mandato social. Tenemos que estudiar mucho esto. Es muy diferente de hablar de constitucionalidad, de hablar de asuntos jurídicos, ¿verdad? Los juristas traen una doctrina fuerte, ¿verdad? Sin embargo, a veces sus decisiones son muy verticales, no observan las demás ciencias. Hoy, una ciencia, por muy poderosa como puede ser la antropología, la sociología, la economía, no alcanza a entender esta complejidad geoeconómica. Yo no estudio política, yo estudio geoeconomía, ¿verdad? Porque todos hay que hacer políticas públicas, no, hay que hacer planes de gobierno, ¿verdad? Es muy disruptivo para ustedes, pero es cierto, ¿verdad? Los legisladores hacen política cuando ellos deben de legislar. El tema de la soberanía es un tema, la piedra angular del Estado mexicano. Si estudiamos rápidamente el proceso histórico de nuestro Estado-nación, pues antes se llamaba Anáhuac y después llega el Estado mexicano. Bajo ese postulado, que es una máxima del derecho que tiene que ver con primero en tiempo, primero en derecho, es por eso que el ministro está hablando de un cuarto orden de gobierno. Pero ¿quién sería en orden de prelación el primer orden de gobierno, el segundo, el tercero y el cuarto? ¿Verdad? Hay que diferenciar el papel que tiene el jefe del Estado con el jefe del Ejecutivo. Y es ahí donde yo les pongo el ejemplo de mi estado. Yo soy nayarita. Tenemos un gobernador presidiario y hay una orden de aprehensión contra otro. Porque lo que está pasando en Baja California Sur, en Nayarit ya pasó, en la zona diamante de la Riviera Nayarit, que usted lo conoce, hicieron un municipio que se llama Bahía de Banderas, que era parte de tierras ancestrales que cuando llegan los españoles le pusieron Compostela, ¿verdad? Entonces, nosotros éramos un cantón de Guadalajara, y de ahí sale el Estado Libre y Soberano de Nayarit. Nayarit tiene una cosmovisión poderosa que se llama Taipei Jaramara, la madre mar. Y solamente les voy a poner un ejemplo que a Cuauhtémoc y a Guillermo le van a interesar. Al puerto de San Blas llegaron primeros maos chinas que galeones europeos, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar muy bien el proceso histórico de una forma holística, ¿verdad? Para entender la tesis de este conversatorio me interesó porque tiene que ver con la soberanía y con un tema que tiene que ver con el tema del uso del suelo municipal. Entonces, el funcionario que estaba haciendo esas modificaciones a los ordenamientos municipales corre el riesgo que en la siguiente administración pues se le finquen responsabilidades no jurídicas, sino constitucionales. Al ser yo un especialista en gobierno, ¿verdad? Y vivo en Toluca, la capital mexiquense. Aquí se le ha denominado la fábrica de votos, porque solamente en la contienda pasada aportamos 5 millones para que la doctora Claudia llegara a la presidencia. O sea, estamos hablando de un territorio ancestral. Aquí nace la cuenca del río Chimahuapan, que ustedes conocen como Cuenca Lerma Santiago,
y yo conozco pues en dónde desemboca eso, ¿verdad? Que es un mar que ustedes le llaman el mar Bermejo o el mar de Cortés, que realmente es el mar Pacífico. Aquí hay muchas cosas que no me gustaría profundizarme. Guillermo me conoce, soy un investigador y académico de alto nivel. Tengo varias especialidades muy complejas, ¿verdad? Y todo esto está soportado en investigaciones. Entonces, me gustaría seguir colaborando con este equipo, porque el tema de las Californias puede ser que se fusionen las 3 Californias para hacer un nuevo país. Acuérdense que el gobernador de California es un perfil fuerte a ser presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es una lucha otra vez de la costa este contra la costa oeste. Y nosotros, con eso que don Guillermo le llama los mafiosares gubernamentales, funcionarios que con el dolo, emiten resoluciones como los de la CONAM, o en este caso, pues ahorita traemos un fuerte conflicto con el tema del agua. El agua es soberana, o sea, no es del gobierno, por eso ustedes vean cuando van a la Cámara de Diputados, tiene una H. Es honorable, y eso del honorable ya lo estamos dudando. Son funcionarios que llegan a base de complicidades electorales, entonces hay puntos de quiebra que tenemos que retomar. Yo le dejaría ahí, estoy a sus órdenes, ¿verdad? Mis investigaciones y mi academia está pues, por la soberanía, pero la soberanía solamente recae en 2 de los 3 elementos del Estado: la población y el territorio, son los únicos soberanos, y el gobierno solamente se crea para ser garante. Entonces, muchas gracias, buenas tardes y felicidades. Muchas gracias Martín. Ahí estuvo bueno también, he estado aquí colaborando, se tuvo que salir otra compañera, ahorita bueno, también está Adriana Ruiz, pero bueno, vamos con Elizabeth. Elizabeth, ¿quieres comentar algo? Tú traes la experiencia también de acá de Baja California, de la sierra, las cosas que están pasando ahorita también, Salinas Pliego, el Niño Verde, las áreas naturales protegidas. Cuéntanos cómo viste el conversatorio, cómo estás. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Pues desde acá, desde San Dionisio, acá en Sierra de la Laguna, pues agradezco esta oportunidad para estar compartiendo esta tarde y la verdad me da gusto que todos los colaboradores que están aquí, pues interesados, ¿no? En el tema de la sustentabilidad, de lo que verdaderamente pues es valioso para la vida, ¿no? Pues de nosotros como seres humanos y pues acá en San Dionisio, en el tema de Sierra de la Laguna, pues sí nos preocupa todo lo que está pasando y pues aquí nuestro amigo Guillermo Trasviña, que un saludo Guillermo, pues siempre, ¿no? En defensa pues de lo que nos da identidad, ¿no? De las economías, de las regiones rurales, del ranchero subcaliforniano y que hoy en día las alarmas siempre ha existido pues esta parte del desplazamiento o del apoderarse, ¿no? de Sierra de la Laguna. Actualmente pues sabemos que Sierra de la Laguna tiene nuevo dueño y la verdad eso pues a nosotros nos pone muchos signos de interrogantes como habitantes rancheros de acá de la montaña. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué están comprando la sierra? Y pues en esto nos alarma aún más que posterior a esta información que ya circuló en redes y que pues también se publicó a través de la página de Áreas Naturales Protegidas, ahora hay un video que salió que se llama Hermandad en Armonía, el cual es una fundación donde esta fundación dentro de ese documental dice que compró un predio en San Miguelito, cerca en las zonas de amortiguamiento de Sierra de la Laguna y que su objetivo es
ahora sí que venir a reproducir especies que se extinguieron en Sierra de la Laguna y que una vez que las reproduzcan en ese sitio, van a ir a introducirlas a esta área natural protegida de Sierra de la Laguna, donde ahora ellos son dueños de la zona núcleo. Entonces, la verdad que como ciudadanos, pues es estar informados, acercarnos con personas que tengan pues estos conocimientos y que juntos podamos colaborar y hacer un frente donde no se vale que los gobiernos actuales pues estén dando las facilidades, ¿no? Para permitir todos estos procesos y todos esos desarrollos que a su vez viene un desplazamiento de la identidad de los pueblos, de los rancheros, de la forma de trabajar. Si bien es cierto, Sierra de la Laguna se decretó el 6 de junio de 1994, apenas tenemos 31 años, pues de que se decretó área. Nos hemos sometido a todo este reglamento que hay y que de alguna forma la Sierra de la Laguna pues se ha conservado y la verdad que la biodiversidad, la flora y la fauna que hay pues es inmensa, es muy diversa y que lo que más el objetivo principal es cuidar el agua, porque de ahí es donde brota el agua para la fuente de La Paz y Los Cabos. Entonces, sí, todos estos desarrollos, megaproyectos de bajo impacto que se hacen llamar, pues se vienen a detonar en la zona. Pues, ¿qué va a pasar, no? De hecho, el hecho de estar poniendo un pie ahí arriba en Sierra de la Laguna ya es estar impactando la zona. Entonces, ahora venir a construir, venir a desarrollar en la montaña, arriba en lo alto, pues es algo que nos debe de llamar la atención y pues de que todos los ciudadanos debemos de estar atentos. Y pues agradezco a Javier por esta invitación. Yo estoy... hemos estado trabajando junto con otras colaboraciones, hemos ido a entrevistas, a exponer esto, a cuestionar o a preguntar también, ¿no? Públicamente, a ver quién da una respuesta. ¿Qué va a pasar con Sierra de la Laguna? ¿Qué es lo que pretenden desarrollar en Sierra de la Laguna? Y cómo todo esto va a afectar a todos los habitantes de Baja California Sur. Entonces, la verdad que sí, todo lo que se ha dicho aquí, en este conversatorio, viene un desplazamiento fuerte, y pues seguimos en resistencia, ¿verdad? Esa es la historia de Baja California Sur, siempre el pueblo ha estado en resistencia. Gracias y buena tarde a todos. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, sí, también Eli pues está tejiéndonos con esta red para ir sumando causas, irles dando una dirección y ir utilizando las problemáticas a favor de una propuesta, una alternativa sólida, consistente, y esa es la idea que estamos trabajando aquí en Rescate de los Pueblos. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, bueno, faltaría que Adri leyera esta intervención, pero antes ahí también quedó Montserrat Garibay, que también se ha sumado a Rescate de los Pueblos. No sé, Monse, si quieras comentar algo antes de ya ir pasando con Adri para que cierre Morgan y Guillermo. ¿Cómo estás, Monse? Pues muy bien, muchas gracias a todos por compartir, gracias por la invitación y por la organización de este evento. Me parece como sumamente importante todo lo que están diciendo y me gustaría rescatar principalmente la aportación que acaba de hacer la Elizabeth. Porque bueno, yo soy de la Ciudad de México y aquí también está habiendo como un desplazamiento, pero aquí es un desplazamiento urbano, ¿no? Pero lo que me parece sumamente importante e interesante es que a pesar de que son contextos distintos en el sentido que es rural frente a lo urbano, de todas maneras se sigue una misma lógica política y social, etcétera, ¿no? Como de desarticulación, como del tejido social, etcétera. Entonces creo que lo más importante de todas estas iniciativas es como no dejar que nos desarticulen y que nos atomicen como las luchas, ¿no? Creo que también eso es como algo que hace mucho el gobierno, de que a pesar de que aquí todos venimos de contextos distintos y de luchas diferentes, pues se trata de ver como algo aislado, ¿no? Y separado. Y
y que quizá ya es de inmobiliaria, pero aquí también, ¿no? Allá quizá es por el sector de turismo y acá es más como de vivienda, pero al mismo tiempo también responde a los intereses extranjeros. Entonces, me parece como que bien importante que las luchas no se aíslen y más bien como que reconozcamos que pues el mismo centro como que es esa como depredador del capital, como que es lo que nos une a todos, ¿no? Y creo que eso también es bien importante porque las estrategias que se utilizan de resistencia se pueden utilizar en distintos contextos y en distintos momentos. Entonces también siento que muchas veces es bien solitario pensar que no hay soluciones o que nadie más está pasando como por lo mismo. Entonces, qué importante también es reconocer como esos pequeños logros que se pueden replicar. Y más con todo lo que está pasando ahorita, igual con Estados Unidos, que ya bien Morgan y Guillermo nos explicaron, pues es que sí se viene algo como que bien fuerte, ¿no? Y digo, ya para no meter como otro tema, pero sí me quedé con esa duda, ¿no? Creo que mucho del pasado nos enseña a explicar el futuro y el presente. Entonces, con todo lo que estaban diciendo y pues recordando igual todas las dictaduras del siglo pasado y tal, que a México no le tocó porque teníamos nuestra propia dictadura del PRI, pues qué va a pasar ahorita, ¿no? Con este gobierno que se clama de izquierda y que pues todos aquí somos testigos de que si algo no han sido, ha sido como a favor del pueblo. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar, no? O sea, Guillermo y Morgan, como en su experiencia, igual como reflexión, pues, ¿cuál sería como la perspectiva que tienen de México, no? Y cómo lo ven. Creo que eso también es interesante verlo porque al empezar a ver como esos patrones que se repiten, en donde el poder se empieza a cooptar, creo que es súper importante porque ahí es cuando nos pueden lanzar las alertas para que la población se ponga como más alerta, ¿no? Que pues vaya, ya estamos en ese estado de emergencia, ¿no? Y que muchas veces las personas no reaccionan y que era algo que decía Elizabeth, ¿no? De la identidad. Creo que eso también es como que algo que tenemos que rescatar y que en esta idea como del Estado-Nación pues se ha perdido un poco. Entonces ver desde dónde podemos construir también otro tipo de identidades que nos hagan sentir más unidos al otro. Y pues nada, sería como eso. Y pues muchas gracias por el espacio otra vez a todos. Y ya, un saludo. Muchísimas gracias, Monse. Ahí también, bueno, está colaborando aquí en Rescate de los Pueblos, está sumando, así como, bueno, todas las voces, todas las compañeras, compañeros que han estado. Y bueno, pues vamos a ir tejiendo la red para intentar revertir esta situación. Y bueno, ya para terminar, Adri, ¿quieres leer? Bueno, y también falta Adriana Ruiz, que está por ahí, pero bueno, ahorita vamos con ella. Adri Jalife, ¿quieres leer los comentarios y si quieres hacer alguna señalización final ya para ir con los ponentes y terminar? Si anda por ahí, no anda por ahí. Bueno, si quieren, en lo que llega, Adriana Ruiz, ¿quieres comentar? ¿Andas por ahí? Hola de nuevo, sí, claro. Pues antes que nada, darles las gracias a los ponentes, a ti, Javier, y a todos los que conforman este conversatorio. Está de más recalcar, pues, la importancia de los temas que se han tratado. ¿Y qué les puedo decir yo? Pues que me he convertido también en una vocera de la problemática que estamos mirando y estamos viendo aquí en el estado, que pues hay que seguir uniendo fuerzas, informarnos. Agradezco pues enormemente, señor Martín, que esté presente, su participación, señor Morgan y Guillermo y todos los que han participado, porque si nos informamos y nos convertimos también en voceros para replicar esta información, como decían las compañeras, podemos ahora sí a lo mejor encontrar o dar pie a una posible intervención a favor de nosotros como pueblo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en lo que Rescate de los Pueblos está haciendo al llevar al Congreso del Estado iniciativas
claro que si volvemos al tema de los gobiernos es muy difícil avanzar, pero pues no nos vamos a dar por vencidos, ¿verdad? Sin dar batalla. Pues aquí, pues yo sigo con ustedes, voy a hacer todo lo posible por estar en todos los conversatorios y en las reuniones que se programen. Y pues, ¿qué les puedo decir? Cerrar pues con el agradecimiento y pues seguimos en esta lucha, que qué bueno que sea en conjunto, porque al final del día la soberanía es de todos y es lo que se está viendo afectado. Gracias, Javier. Súper, Adri, muchísimas gracias. Entonces, bueno, pues sí, o sea, realmente estos conversatorios no solo es para socializar la problemática de Baja California y la soberanía de México y Latinoamérica a la más gente que se pueda, sino realmente ir tejiendo la red, ¿no? Hoy aparece Martín, Monse, que ya se había sumado, Adriana, que ya estaba, llegó Claudia, Fabián, ¿no? Entonces, bueno, Elizabeth, que ya estaba, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos agrupando, vamos creando la estrategia, obvio Piero, Paco, entonces, bueno, ahí seguimos. Adri Jalife, ahora sí quieres comentarnos, quieres leer las preguntas, dar una opinión, un comentario, ¿cómo vas? Sí, gracias. Pues sí, nada más de agradecer este espacio, agradecer que podamos reunirnos y que podamos, pues sí, darle voz y encontrar estas maneras de encontrarnos desde donde estamos, desde todos los puntos y desde todas las visiones que estamos viendo. Em, Muchas gracias a Claudia y a Fabián, que son, pues personajes que nos pueden ayudar muchísimo a darle difusión a esto que estamos viviendo y viendo desde acá, desde Baja California Sur. Y muchas gracias a Elizabeth por venir aquí a compartir pues lo que está sucediendo aquí en la Sierra de la Laguna. Siento que es ahorita como está muy tangible ya eso, ¿no? O sea, eso es como está visibilizándose muchísimo todo esto que está pasando con las áreas naturales protegidas. Entonces, pues muchas gracias a todos. Cuauhtémoc, muchas gracias por toda tu investigación y tu labor que haces documentando y poniendo pues en conjunto toda esta información, este tejido desde dónde está saliendo todo esto que estamos viendo hasta el presente. Y pues muchas gracias a Guillermo también por habernos guiado a comprender todo esto que nosotros llegamos realmente a profundizar en estos temas por lo que estamos viviendo aquí en Todos Santos con los cambios en el ordenamiento territorial, en los usos de suelo, a través de los instrumentos como el PDU y pues todo ese pues tejido que se está haciendo a nivel estatal, no sé si a nivel nacional, supongo que también, pero al menos aquí a nivel estatal con todas estas modificaciones de los territorios. Entonces, pues sí, para nosotros es muy importante poder llegar a intentar desarmar estos instrumentos desde un plano más alto, porque aquí ya definitivamente ya nos dimos cuenta que las autoridades pues no van a hacer nada porque pues no, ni siquiera ni siquiera entienden al servicio a lo que están ellos mismos. Entonces, pues por eso estamos tratando de llegar hasta otros niveles, a otros estratos para poderlo pues parar y frenar desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi compartir y voy a darle lectura aquí a la pregunta y comentario de Marx Edwin, que dice, desde luego es la misma política intervencionista de siempre y una manera de tener maniatado a un Estado es a través de los empréstitos. Y saben bien que es el arma más poderosa del capitalismo. El detalle es por qué México sigue firmando esos pactos o tratados desventajosos que también son violatorios del derecho internacional. Monajo debe denunciar ello y combatirlo, buscando la solidaridad nacional e internacional. ¿Cómo vamos a concretar? ¿Cuál es la política en materia
de Patrimonio Territorial y Defensa de la Patria por parte de Mónaco. Y bueno, yo realmente desconocía que era Mónaco y ahorita busqué qué es el movimiento. Ay, ¿dónde quedó? Movimiento Nacional Humanista Obradorista, que yo lo desconocía, pero bueno. Ok, Ujú. bien. Bueno, y creo que había otro comentario por ahí de una compañera, ¿no? Que se despedía o no, ya eran todos. Aquí también voy a poner lo que ya les había puesto a lo largo del conversatorio. Si ustedes quieren revisar alguno de los libros que comentamos hoy, Unión de las Californias, o de Otto Morgan como autor, bueno, pueden buscar sus libros, están disponibles. Y eso es todo, ¿verdad, Adri? Pasamos con los compañeros. Ok. Va que va. Entonces, Morgan, ¿quieres hacer un cierre del conversatorio de hoy, los comentarios, cierra la laguna, lo que dijo Claudia, Martín, Fabián, Montserrat, Adriana? ¿Cómo vas? Sí, antes que nada, muchas gracias a todos, las participaciones muy interesantes, lo que menciona Martina y lo que ocurre en Bahía de Banderas, incluso un reportaje de proceso muy interesante que trata ese asunto en su última edición. Decirles que se trata de toda la península de Baja California, todo el Golfo de California y todo el Pacífico subcaliforniano. Es una superficie completísima. No solamente son costas, no solamente son polos turísticos, como ya menciona Elizabeth, también están sobre las sierras. Y también, así como está Sierra La Laguna, está Sierra Guadalupe, Sierra San Pedro Mártir, Sierra Juárez, allá en la parte norte de nuestra península. En fin, es todo el territorio. En referencia rápido a los programas de canje de deuda por naturaleza, es un programa que sí existe, está vigente. Ecuador lo acaba de hacer con Archipiélago de los Galápagos, lo va a entregar todo a cambio de $1.500 millones de descuento en su deuda externa. Y este canje de deuda por naturaleza va implícita la construcción de un aeropuerto en Isla San Cristóbal para que sirva para punto de defensa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y además la pretendida restablecimiento de la base militar de Manta en Ecuador, que por cierto fue objeto de un referéndum. Y no pasar por alto que Marco Rubio, en su visita a Ecuador que hizo una escala primero en la Ciudad de México para una entrevista con Claudia Sheinbaum, no sé qué asuntos trataron, pero estuvo en Ciudad de México y de ahí voló directamente a Ecuador, donde ha estado alrededor de 5 o 4 veces también la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos, que están en supervisión de estos acuerdos de el área natural protegida de Isla Galápagos. Ese es un punto que no debemos de perder de vista, y para que pongan mucha atención sobre a qué vienen estos canjes de deudas por naturaleza y áreas naturales protegidas, para qué le están sirviendo al sistema que gobierna desde Washington. Ecuador es toda el área natural protegida de Islas de Galápagos, que es una zona netamente estratégica que sirve para proteger sus intereses sobre el continente americano. Y algo similar yo veo en Panamá, algo similar yo veo en Venezuela y también aquí en México, en la península de Baja California. Es mi participación, en el sentido que estén preparados. Qué bueno que está Elizabeth aquí tratando el asunto de Sierra de la Laguna, donde también vienen el gran capital con sus representantes, que son los gentes del Partido Verde Ecologista, que son personas que tienen mucha relación con círculos de poder y económicos aquí en México, para tomar posesión de estos espacios. Dicen que son construcciones de bajo impacto ecológico, no sabemos todavía, pero así como tienen esa incertidumbre, también ese fenómeno de desplazamiento que está mencionando aquí sobre las comunidades de californios nativos que ha mencionado Guillermo Trasvilla, sobre cómo van a ser desplazados, van a ser desposesionados, van a ser sacados de sus lugares de origen, así como ya teme Elizabeth que va a ocurrir. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estas organizaciones no gubernamentales traen todo el capital del mundo, incluso para pagarte becas, para pagarte tu educación, para patrocinarte tu educación superior, siempre y cuando las nuevas generaciones no se dediquen únicamente a lo que por tradición se han venido dedicando. Se van a reorientarlos a otras actividades que sean fuera del círculo del área donde ellos siempre se han
se han desarrollado, como ocurre con los pescadores, a los que les patrocinan, les pagan con dinero en efectivo para que abandonen la pesca ribereña en el Golfo de California y se dediquen a otra actividad. Así de poderosas vienen esas organizaciones no gubernamentales que sí, efectivamente, como ya mencionaron, manejan mucho más dinero que CONAM, manejan mucho más dinero que Semarnat, y ellas se han dedicado únicamente a implantar su hegemonía, su punto de vista, a manejar los planes de desarrollo, a intervenir en los planes de manejo también, también ahí a través de los PDUs, los programas de desarrollo de los municipios, como ocurre en Todos Santos, etcétera. En todas partes se están metiendo, incluso ahora, como ya menciona Guillermo, con un partido político donde también van a buscar preservar y aumentar su influencia sobre otros aspectos dentro de la península de Baja California, y esto viene fuerte, viene complicado. Prepárense, porque esta etapa de la doctrina Monroe ha tenido una de sus expresiones mucho más violentas y mucho más visibles aquí en la península de Baja California. Es toda mi participación. Hay que estar preparados, hay que continuar informando, hay que continuar haciendo estos conversatorios para que al final de cuentas esa información llegue a más personas y no nos tome desprevenidos cualquier cosa que pudiera ocurrir en el futuro inmediato. Es toda mi participación. Gracias a todos y por escucharme, atender esto, y me da mucho gusto conocerlos y poder interactuar con ustedes. Muchísimas gracias, Morgan. Gracias a ti por compartir, hoy, bueno, pues estuvimos versando sobre uno de tus libros, ya estaremos revisando los demás y comentando, pero bueno, ya para ir terminando hoy, Guillermo, ¿cómo vas? ¿Quieres comentar algo sobre lo que dijeron las compañeras, lo que dijo Morgan, lo que viste hoy, lo que estuvimos leyendo del libro? ¿Cómo vas? Buenas tardes. Resumo el interés de todos y cada uno de ustedes que han dado su opinión. Y igualmente para agradecerte, Javier, Adri Galife, por coordinar estas acciones, estas conversatorios en línea por Baja California Sur, entre la soberanía y el ordenamiento territorial. Desde luego, estos temas peligran los 5 estados colindantes con la región del Golfo. De igual, un saludo también especial al compañero y amigo, mi hermano del alma, que hemos conseguido en luchas, en temas. Les tocó acompañarnos cuando estuvimos en la CONAM para defender la Sierra La Gigante y Guadalupe en la Ciudad de México. Esta parte que viene, o que está esta doctrina Monroe, es un tema peligroso, es un tema invasivo, es un tema que lacera, es un tema que humilla a los mexicanos y mexicanas residentes en el brazo de la patria y en el resto del país. Lamentablemente, estamos en un sueño profundo, y nos decía Montserrat, yo diría, estamos en una etapa terminal. Son 5 estados colindantes con la región del Golfo, 44 municipios, 8 millones de personas que van a vivir ese desplazamiento, como bien lo dice nuestro amigo Morgan, el cual le envío una felicitación por ese acopio, por ese trabajo de sus libros, de su análisis, de manera puntual, donde nos está enseñando o nos está informando con historia, con la verdad, con el estudio, el análisis de lo que va a suceder. Pero desde luego es un tema que estos empresarios hoy mexicanos, como es Jorge Emilio González y testaferros que están incursionando o están sosteniendo un partido, el Partido Verde en Baja California Sur, donde tenemos un diputado federal y tenemos una alcaldesa en el municipio de La Paz, que se creen o se dice que es
la que tiene la franquicia de este partido. Desde luego, un saludo a Elizabeth. Me gustaría hacer un compromiso el día de hoy, Javier, y para todos los invitados, que hagamos un conversatorio sobre este tema de Sierra La Laguna y el problema que está sucediendo también con el tema de la actividad de minería metálica en el pueblo histórico de Santa Rosalía. Es un problema que están viviendo ellos ya. ¿Por qué? Porque esta empresa minera denominada El Bolero, pues está generando, tiene desaseo, tiene descuido, tiene poca vigilancia de las autoridades correspondientes para que puedan llevar los lixiviados y su actividad minera de una manera ordenada. Y esa parte lo quiero proponer, que hagamos un conversatorio sobre este tema, y de luego no deja de ser una preocupación, Elizabeth, el tema Sierra de la Laguna, porque hoy precisamente este empresario, dueño de un partido político, que se mete a la disputa de 112,000 hectáreas que tiene la zona de amortiguamiento de Sierra de la Laguna. Pero también viene la empresaria del grupo Goldman comprando predios, comprando tierras en la zona aledaña como es San Simón, El Triunfo, San Antonio, donde estuvo precisamente el Real de Santana, un distrito minero. Ese distrito minero, también te comento, Elizabeth, hay que estar muy atentos y pendientes, porque va esta empresaria, inicia con una actividad que se llama remediación. ¿Qué es remediación? Dice que va a levantar los tepetateros. Tepetateras son las tierras que están ahí en la zona que quedaron de la minería de antaño, y esa tierra tiene oro y obviamente va a ser lixiviado, pero ojo, va a quedar la contaminación a flor de tierra. Por lo tanto, es un tema que tenemos que atender con mucha prontitud, con mucha precisión, porque la Sierra de la Laguna está en peligro y está en riesgo, simple y sencillamente porque tiene también al empresario Ricardo Salinas Pliego, que litiga en los tribunales para que se le reconozca, se le autorice o se le permita iniciar la actividad industrial en la zona de amortiguamiento Sierra de la Laguna, La Padrecita. Pero también, curiosamente, va por las mismas tierras que tiene, que está proponiendo el Niño Verde para decretar área natural protegida, decretar o incursionar en esa actividad de naturaleza. La naturaleza se mercantiliza en Baja California Sur con este tema de área natural protegida. Es correcto lo que dice Montserrat, que tiene algo distinto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos únicamente para la región de la península, es donde se administra directamente con política distinta al resto del país. Pero de igual, es una política depredadora, es una política donde únicamente se le permite al imperio, se le permite a personas que tengan dinero para que vengan a administrar naturaleza, y obviamente donde incursionan a residentes, pero únicamente les llevan la miseria, le llevan la desgracia, porque el trabajo es para unos cuantos, y ese es trabajo donde puede participar nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, los pobladores, únicamente en el tema de preservación y conservación. ¿Y a qué tienen derecho en ese modelo de preservación y conservación? Únicamente con un pago que se le llama pago de servicios ambientales. Pero el recurso y la administración jamás están en manos de los pueblos,
ni de los residentes, ni los guardianes, en este caso de Sierra de la Laguna. Por ello, es preocupante y hay que hacer, Javier, un tema, te invito, un tema para atender el tema de la Sierra de la Laguna y el tema de Santa Rosalía, al cual envío un saludo a nuestro compañero y amigo Omar Camarena, que ha denunciado y no ha tenido eco esta parte de lo que está sucediendo en Santa Rosalía. Un abrazo para todos y gracias por estar participando y estamos atentos y a sus órdenes para la próxima. Muchísimas gracias a Guillermo, a Morgan, a todas y todos los que participaron. Somos Rescate de los Pueblos, al Huerto Roma Verde, claro, que nos hizo esta colaboración para estar con estos conversatorios. Sí, vamos a hacer un pronunciamiento a propósito de la Sierra de la Laguna. Se los compartiremos en estos días y para el otro conversatorio pues lo presentamos, pero bueno, la idea es tenerlo ya formalizado, hacer un oficio y estarlo moviendo, ¿no? Tanto en el Congreso de Baja California como en otros espacios que sabemos que pues, los congresos, bueno, si bien dan cierta formalidad, pero pues creo que hasta ahí, porque realmente los parlamentos, al menos en México, son muy parasitarios, pero bueno, pues ya lo tendremos por ahí moviéndose, sobre todo con asociaciones, que por eso qué bueno que se han acercado. Entonces, bueno, pues de mi parte sería todo. Aquí Martín quiere comentar algo, si quieres, Martín, ya para terminar. Y bueno, sí, cerramos el rápidamente, fíjate que haciendo un análisis, pues yo como economista sigo mucho pues todos los temas geoeconómicos. En estos días se va a dar el foro económico en Davos y el tema de la agenda es turismo, ¿verdad? Se han detenido el tema del turismo en México por el tema de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, pues usted sabe que nuestro territorio está muy cerca de los ecuadores, eso, somos un país bioceánico, ¿verdad? Y pues no solamente ustedes como península, la otra península, ¿verdad? De Quintana Roo, Yucatán, también están en la misma situación. Ahí ya habíamos tratado este tema, esta agenda con Guillermo hace algunos años desde el Senado. Sin embargo, pues hay que estar atentos al tema de la agenda del Davos que empieza en estos días. Entonces, el tema es turismo y turismo, los reflectores vienen hacia nuestros territorios. Muchas gracias por este excelente ponentes, ¿verdad? Estamos a la orden y pues bendecida noche. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, gracias a todas, a todos. Nos vemos para el próximo conversatorio sobre el aspecto jurídico de esta pérdida de soberanía y ordenamiento territorial en Baja California. Y bueno, ahí seguimos haciendo la red, les vamos avisando, síganos y ahí están nuestras redes, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Gracias a todas y a todos. Una vez más, buenas noches y nos vemos la próxima. Chao. Hasta luego, un saludo a todos. Gracias, gracias, gracias.